Vamos a continuar, este retraso ya lo llevaremos hasta el final, ha sido debido al café, que tampoco podíamos robar un minuto a ese café. Y voy a invitar a el moderador de la siguiente mesa, Nuria, Noelia, es que hemos tenido un cambio, el doctor José María Mena no puede estar con nosotros y viene Noelia de la misma empresa, y al resto de contertulios, de Tania, por favor, Rafa, Jorge, vamos a tener virtualmente la conexión de Jorge con nosotros, no sé si ya está conectado o no, y Manuel, que lo he saludado antes. Pues ahí estamos. Jorge, te saludo desde aquí. Uy, no tenemos sonido, Jorge. Pues 15 minutos de retraso. Tenía pues a 12:30. Jorge. No, aún no tenemos sonido, Jorge. A ver si el técnico nos da sonido, por lo menos para saludarte. Se habían hecho pruebas y funcionaba bien, pero el directo... ¿Qué pasa, Jorge? Que veo que mueves los labios, pero no emites sonido. Los técnicos... Bueno, vamos a empezar, y si no tienes sonido, pues tendrás que hablar en lenguaje de los mudos, que tú sé que sabes. Ahora, ¿Me escuchas? Ahora sí, gracias. Okay. Bueno, Okay. Noelia, toda la responsabilidad de gestionar esta mesa lo mejor posible, y recuerda que los tiempos es importante. Gracias. Buenos días, hola a todos. Mi nombre es Noelia Rovira. Soy licenciada en informática por esta universidad, con lo cual es un placer para mí estar hoy aquí. Provengo de Minsait, soy la responsable de la División de Sanidad de la zona Levante y sustituyo a mi compañero José María Mena como moderadora de esta mesa. Un poco rompiendo la dinámica de esta mañana, a continuación se presentarán mis contertulios y yo haré una breve introducción de lo que es el tema que nos ocupa y acerca del cual ellos y todos vamos a reflexionar. Entonces, sin más dilación, les doy paso a ellos y que se presenten. ¿Empiezo yo? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la universidad, a Antonio, a los miembros del equipo que vienen organizando durante los últimos 9 años ya estas jornadas, y agradecer que siempre cuentes con nosotros y en particular conmigo, ¿no? Mi nombre es Rafael Coronado, soy director de desarrollo de negocio en Canon Medical System, la antigua Toshiba Medical System, para España y Portugal, y llevo trabajando en el sector, digamos, del diagnóstico por la imagen y la terapia pues los últimos 15 años de mi carrera profesional. Sí, Manuel, si quieres. Bueno, mi nombre es Manuel Pérez. De nuevo, reiterar el agradecimiento a la organización y a todos los que habéis asistido. Soy director de ciberriesgos de Howden Iberia. Contaros un poco sobre Howden. Es un broker especializado en riesgos muy específicos, como por ejemplo RC sanitaria, M&A, cyber, que es mi caso, a nivel de ciberriesgos. Y bueno, no es mi primera mesa tampoco aquí con vosotros. Y como siempre, pues daré un poco el toque no negativo, pero sí más temeroso, porque al final toda la digitalización de la que soy gran fan también lleva una serie de riesgos, y para eso al final estoy en esa mesa. Así que de antemano, perdonad por el miedo de vez en cuando que tengo que ir metiendo aquí. Muchas gracias. Buenos días. Extiendo también mi agradecimiento por participar en estas jornadas, por invitarnos. Es un placer estar hoy aquí hablando de algo tan apasionante como la tecnología y la salud. Yo creo que es un mundo bueno, pues que está creciendo muchísimo y que nos va a traer muchísimas alegrías y también ciertas complicaciones que vamos a resolver entre todos. Yo soy Tania Menéndez Evia, responsable de transformación digital del grupo Rivera Salud, y bueno, llevo toda la parte de lo que es la creación de nuevas soluciones digitales para mejorar la experiencia de los pacientes y ayudar en la toma de decisiones de los profesionales sanitarios, y todo lo que es el programa de innovación abierta que tenemos en colaboración con startups para juntos seguir creciendo y sumar en este bueno, pues mundo, como decía, tan apasionante de la transformación digital en salud.
Muy bien, si quieres sigo yo. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero que todo, el agradecimiento a Antonio y a todo el equipo. Antonio sabe perfectamente que este es uno de los eventos que siempre en mi agenda está presente y es un evento de particular importancia, no solamente por la relevancia que tiene, sino por el enfoque maravilloso que siempre Antonio le imprime y en el cual, aunque el foco es tecnología, nunca deja de lado la parte humana, la parte humanística, y eso hace de este evento algo muy especial. Mi nombre es Jorge Sáenz, soy el director médico de Viatris para España y Portugal, y solo para hacer un breve comentario, Viatris es una compañía nueva, lleva 1 año, pero surge de la integración de Upjohn, una división de Pfizer, y Mylan. Y en este nuevo nombre de Viatris llevamos ya básicamente 1 año trabajando. Muchas gracias. Bueno, como veis, el tema de la mesa redonda es la aceleración en la digitalización. La pandemia de la COVID-19 que hemos sufrido y, por desgracia, seguimos sufriendo, ha supuesto un punto de inflexión en nuestras vidas. Ha afectado a todos los sectores, no solo al sector salud, pero a este especialmente le ha impactado y lo ha tensionado. ¿Vale? Esto ha significado numerosos problemas de toda índole y un esfuerzo ímprobo de todos los actores implicados en ese sector por solucionarlos y o paliarlos. Pero es verdad que, en contrapartida, ha tenido un beneficio, y es la aceleración de la transformación digital del sistema de salud. Hemos sido capaces, entre todos, de poner soluciones, servicios y tecnologías, implantarlas en un breve espacio de tiempo, cosas que estaban pensadas o planteadas para que estuvieran en marcha en cuestión de años, y un uso generalizado después de mucho tiempo lo han hecho en cuestión de meses e incluso llamativamente en semanas. Esta mañana han puesto algún ejemplo. Doña Concha Andrés, por ejemplo, ha hablado de las soluciones de movilidad y del portal de paciente aquí de la Comunidad Valenciana. Se les ha dotado de nueva funcionalidad y de información para solventar la necesidad que tenía la población en ese momento. También hemos sido capaces de hacer integraciones y poner nuevas en marcha para la compartición de la información. Se han dotado de nuevos laboratorios en la Comunidad Valenciana para reforzar a los laboratorios hospitalarios en el procesado de pruebas PCR. Lo hemos hecho en colaboración de universidades, de centros de investigación. Hemos sido capaces a nivel nacional y también aquí en particular de montar centros de vacunación masiva, de tener un certificado COVID digital en cuestión de semanas para permitir la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades en el espacio de la Unión Europea, y así multitud de ejemplos que seguro que me dejo alguno. Lo que es indiscutible y es evidente de todos estos ejemplos y lo que estamos oyendo a lo largo de la mañana es que la tecnología ha tenido un papel clave, lo ha tenido y lo va a seguir teniendo, ¿vale? Ha transformado nuestra relación con nuestro entorno a todos los niveles, nuestro entorno social, nuestro entorno familiar, el entorno docente. Los alumnos han podido asistir a clase de forma virtual, los docentes impartirla, aprovechando que estamos en la universidad, pero sobre todo en lo que nos ocupa es que también ha transformado y va a seguir transformando la relación de la ciudadanía y los pacientes con el sector sanitario. Entonces, con esto quería hacer la primera reflexión a la mesa. Me gustaría que fuera Tania quien lo contestara, y sería cómo ha cambiado la pandemia y cómo va a cambiar la relación médico-paciente. Bueno, pues desde la parte hospitalaria, donde realmente estos tiempos han sido tan complicados, yo creo que la relación entre médico-paciente va a ser una relación híbrida, en donde mezclemos la parte puramente presencial con la parte virtual. Yo siempre digo que el concepto de salud digital triunfará en el momento en el que dejemos de utilizar el apellido digital, porque al final la salud es todo, es pues, la combinación de todas las tecnologías y la parte presencial, ¿no? En nuestro caso, durante la pandemia, nos sirvió muchísimo el portal de salud, que teníamos ya desarrollado y que ya estaba en funcionamiento con los pacientes. Creció su actividad, el uso del portal de salud, un 400% durante la pandemia, y sobre todo en lo que más creció fue en la mensajería médico-paciente. Los médicos de atención primaria se comunicaban directamente con los pacientes a través de la mensajería, dado que muchos no podían asistir presencialmente, como sabéis, y tuvimos más de un 1.500% de crecimiento en este sentido, ¿no? Durante este año y medio hemos desarrollado más de 10 soluciones digitales para ayudar justo a que sigamos haciendo un buen seguimiento de nuestros pacientes y que ellos se sientan empoderados y con todas las herramientas suficientes para poder mejorar su salud y también ayudar a los profesionales a la toma de decisiones. Por poner un ejemplo,
bueno, nosotros tuvimos unos 5.000 aproximadas hospitalizaciones por COVID, más de 600 ingresos en UCI y pudimos triplicar la capacidad de camas gracias a la hospitalización a domicilio. ¿Esto qué significa? Que teníamos a los pacientes en su domicilio, que es donde mejor están y donde nos piden estar, totalmente controlados y monitorizados, casi como si estuvieran dentro del hospital, ¿no? Esto nos ayudó muchísimo tanto a nosotros como a ellos. Y para esto incorporamos algunas tecnologías como la telemonitorización a través de bueno, pues dispositivos médicos que se han comentado antes, wearables, pues, para medir tensión arterial, saturación de oxígeno, peso, etcétera. Todas estas medidas venían en tiempo real al equipo clínico que estaba en el hospital. Y también otro proyecto en el que me voy a detener un poquito más, es un proyecto que nos está dando muchísimas alegrías, es algo muy sencillo que además bueno, se puede aplicar a muchas cosas, que es un cuidador virtual que hemos desarrollado en colaboración con una de las startups con las que estamos trabajando, con Tucubi, que se llama Lola. Y Lola es la enfermera virtual que llama a los pacientes a su domicilio. Lo único que tienen que tener es un teléfono, no, nada inteligente, ni siquiera un smartphone, solo un teléfono en la casa. Esta cuidadora lo que hace es ya, bueno, pues, hacerle determinadas preguntas en función del protocolo clínico creado por los médicos, pues lo hemos utilizado, por ejemplo, en la UHD con COVID, con todos los pacientes COVID que han pasado por Torrejón, que es uno de los hospitales donde más nos hemos visto afectados, les llamábamos a través de Lola, puede hacer al día hasta 100.000 llamadas. Todos estos datos, este cuidador está basado en inteligencia artificial y PLN, es decir, procesamiento del lenguaje natural, con lo cual el paciente se puede expresar como él se expresa habitualmente y la máquina lo que hace es registrar esos datos con los parámetros que nosotros hemos seleccionado según el protocolo. Si la paciente dice que tengo moquetes, nosotros seleccionamos que tiene mocos. Si la paciente dice que, estos son casos reales, son ejemplos reales, que se siente muy cansada cuando sube por las escaleras y que no puede respirar bien, lo registramos como cansancio y fatiga. Entonces vamos registrando todos estos datos de forma automática, de forma que cuando llegan a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, todos los clínicos al hospital ya ven todas las llamadas realizadas y todos los criterios, digamos, de prioridad de los pacientes. Pues planifican el día en función de estas respuestas y de estas alertas. Con lo cual esto nos genera un control continuo de los pacientes, una mejora en la satisfacción de los pacientes porque al final se sienten mucho más acompañados y mucho más tranquilos. Incluso los pacientes mayores se han adaptado a esto fenomenal. Lo que nos dicen es que quieren hacer más cosas con Lola, que quieren hablar de más cosas con Lola. Nos permite registrar datos que a día de hoy no recogíamos porque, bueno, pues la parte a lo mejor emocional, la parte de entorno social, todas estas cosas las podemos incluir con Lola y nos permite, bueno, pues una optimización de los recursos y una toma de decisiones mucho más rápida y mucho más acertada a la necesidad del paciente, ¿no? Entonces, esto es uno de los muchos ejemplos que podría poner. Tenemos, como digo, más de 10 proyectos vinculados con seguimiento de aspectos de dermatología, telerehabilitación, pacientes crónicos agudos y bueno, yo creo que la COVID, justo la pandemia ha acelerado todo esto para que todos los profesionales se sientan parte de este cambio. Es importantísimo, ellos al final co-crean junto con las diferentes áreas de negocio de la compañía y con los pacientes estas soluciones y al final es algo que se incorpora como una parte más de la práctica clínica. Muchas gracias, Tania. Hemos hablado un poco de lo que es la gestión completa o general del paciente. A mí me gustaría incidir un poco, estaba tomando notas mientras Tania hablaba, y he echado de menos, y creo que en esa visión nos la puede complementar Jorge un poco, la pandemia cómo ha afectado y qué cosas estamos haciendo en lo que es en la gestión del tratamiento farmacológico de los pacientes. Claro que sí. Muchísimas gracias. Mira, yo haría aquí un comentario fundamental que es este. Nosotros venimos trabajando de tiempo atrás en el tema de adherencia a la terapia, porque consideramos que la adherencia a la terapia en nuestro país tiene una relevancia fundamental. Algunos datos que nos pueden ubicar. La enfermedad crónica no transmisible es la primera causa de muerte en el mundo y en España.
Y dentro de ese concepto de enfermedad no transmisible, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte dentro de las no transmisibles y a su vez la primera causa de muerte en total en España. Y cuando miramos la adherencia a la terapia en estos pacientes con enfermedad cardiovascular, los cálculos aproximados que tenemos de data generada localmente en el país muestran que está alrededor del 53-54% aproximadamente, lo cual quiere decir que hay un gap importante en el cual podemos trabajar para mejorar esa adherencia. Ahora pongámoslo en el contexto de lo que ha pasado en el último año y medio con la pandemia, cómo ha afectado esa adherencia a la terapia y cómo podemos de la digitalización para que eso mejore. Pues bien, el paciente cardiovascular es usualmente un paciente en un gran porcentaje de los casos de edad avanzada y usualmente tiene un cierto número de enfermedades comórbidas, no solamente es una, usualmente son 2 o 3 o más, y asociado con ello tiene una polifarmacia en la cual puede haber 4, 5, 6 o más medicamentos, incluso 10 fácilmente tomados diariamente por ese paciente. Pues fue justamente ese paciente el que en las etapas más críticas de la pandemia fue mayormente afectado por la forma más severa de la enfermedad, y al tiempo de eso, aquellos pacientes que no se vieron afectados por el COVID se vieron impedidos por el confinamiento para asistir a sus consultas médicas, para hacer seguimiento de sus enfermedades, para ver a su médico y para poder hacer seguramente, incluso en muchos casos, una nueva receta para sus medicamentos o simplemente escuchar de su médico si ese tema y tuvimos allí un gran problema con aquellos que no pudieron asistir a su consulta. Entonces, la solución viene un poco acá, que era tu pregunta, y es esta. Lo que hemos venido viendo y lo que hemos venido trabajando es que a través de herramientas digitales, que por supuesto y por obvias razones en el último año y medio también en nuevas herramientas y demás, pueden acercar al paciente a la juiciosa de su medicamento, eso está claro. Herramientas que recuerdan al paciente tomar su medicamento, que le hacen un marco horario al paciente para que no olvide sus medicamentos, etcétera, etcétera, y eso está muy bien. Incluso herramientas ligadas al propio medicamento que permiten saber si lo ha tomado o no, cosas que más o menos todos conocemos. Pero el punto fundamental al que quiero llegar es que en este proceso de entender este tema de la adherencia en pacientes con comorbilidades, enfermedad no transmisible, etcétera, etcétera, entendimos con los expertos y con los propios pacientes que el punto fundamental para mejorar la toma de los medicamentos tenía que ver con la calidez de su médico, tenía que ver con la comunicación con su médico, que el paciente seguía necesitando como punto fundamental que su médico le explicara el por qué está tomando los medicamentos y lo más importante, que lo hiciera partícipe de ese proceso terapéutico, que le explicase y que entonces en base a ello el paciente se comprometiera más con su terapia, al tiempo que sentía el cariño y la cercanía del médico. Pues bien, eso es lo que hoy en día estamos haciendo, entrenar a los médicos para que los médicos tengan mayores habilidades en comunicación con sus pacientes, para que entiendan que la cercanía, el calor humano nunca se podrá perder y que el paciente necesita de ello para tomar sus medicamentos, para entender su enfermedad, para sentirse motivado y apoyado y para que él se sienta partícipe del proceso terapéutico y que con base en eso se puede mejorar radicalmente la adherencia. Pues bien, las últimas herramientas en que estamos trabajando tienen que ver con herramientas digitales que involucran esos médicos que han sido entrenados en habilidades adicionales de comunicación y que sea a través de telemedicina, en consulta directa o a través de herramientas pregrabadas, el médico lo que hace es motivar a ese paciente, enseñarle, apoyarle, liderar su terapia al tiempo que lo hace partícipe y lo apoya y le hace sentir el calor del ser humano, del médico, y lo hace que complete su terapia, y estamos por recoger resultados de esto en marzo, abril del próximo año para mostrar cómo se puede incrementar. En conclusión, lo que veo fundamental es cómo se puede integrar la digitalización con el médico y la parte humana que nunca se puede perder y cómo las dos pueden ir juntas para mejorar finalmente a ese paciente. Gracias.
Gracias, Jorge. Gracias. Un poco lo que le apuntaba, ¿no? Esa complementariedad que también nuestro compañero antes en la exposición previa sobre inteligencia artificial ha dicho. Nadie sustituye a nadie, esto es un entorno de colaboración máxima y complementario. Yo creo que en la introducción he dicho que las tecnologías habían jugado un papel clave y que lo van a seguir jugando, y entonces me gustaría que Rafael nos apuntara ahí qué reflexión hace al respecto y qué impresiones tiene. Gracias, Noelia. Si me permitís, voy a hacer referencia al título de la ponencia, ¿no?, que es aceleración digital, y voy a introducir dos cosas que para mí son diferentes, o al menos tienen matices diferentes, que es digitalización y transformación digital. Yo entiendo la digitalización como un proceso de adopción de las tecnologías que nos permitan transitar desde un modelo, desde un ámbito analógico, si me permitís la expresión, hacia un ámbito digital. Un ejemplo claro es de papel a sin papel. Historia clínica antes estaba en papel, ahora tenemos una historia clínica electrónica, ¿no? En contraposición tenemos el concepto de transformación digital, que yo lo entiendo como un concepto que va asociado al dato y al cómo se hacen las cosas, y centrado al menos en estas tres cosas, ¿no?, desde mi modesto punto de vista. La primera es en la experiencia de todos los actores, y cuando digo todos los actores, el paciente en primer lugar, los profesionales sanitarios y no sanitarios, es decir, los profesionales de administración, etcétera, etcétera, en el sector público o privado, que supone que se centra también en un cambio y una redefinición o mejora de los procesos o definición de nuevos procesos, y como tercer punto, centrado también en un cambio de modelo, y un modelo que cuyo objetivo principal sea aportar valor, y valor en tres dimensiones: clínica, operacional y financiera, y que nos permita llevar o transitar hacia una medicina personalizada, preventiva, predictiva, participativa. Los pacientes con la pandemia hemos visto que han tenido que participar, adaptarse, etcétera, y poblacional. En definitiva, digitalización para mí es una cosa y transformación digital es otra. Lo ideal sería acelerar la transformación digital. Sí que es cierto que la aceleración de la transformación digital va de la mano de la aceleración de la digitalización. Es decir, son dos conceptos que se apoyan unos sobre el otro, ¿no? En relación a tu pregunta, remarcar las tecnologías, lo importante a destacar es que yo creo que ha habido una adopción, en particular en los últimos años, en estos casi 2 años, masiva de cualquier tipo de tecnología, pero sí que me gustaría destacar que la tecnología es un facilitador, no necesariamente un factor que dinamice o acelere esa digitalización o esa transformación digital. Hay factores políticos, económicos, etcétera, y como no, en este caso particular, la pandemia. La pandemia ha acelerado la adopción de estas tecnologías. Como consecuencia de esta adopción de tecnologías, ha habido una aceleración de la digitalización y, en menor medida, aunque insisto que van de la mano, ¿no?, una aceleración de la transformación digital. Como dato a resaltar, yo es que prácticamente a lo largo de la mañana he visto que no ha habido tecnología que no se haya utilizado para paliar los daños de la pandemia. Hemos estado hablando de telemedicina, teleradiología, procesado de lenguaje natural, visión por computador, inteligencia artificial, faltaría, big data, o sea, práctica monitorización, etcétera, etcétera. Y todas ayudan a la digitalización, pero no necesariamente todas transforman digitalmente. Resaltar que ha habido una amplia, una adopción masiva de estas tecnologías como consecuencia de la pandemia, y además multitud de usos, ¿no? Usos en la vigilancia epidemiológica, usos en un diagnóstico más rápido, uso en fomentar la comunicación con el paciente, por ejemplo, y entre los profesionales desde otras formas, los chats, los SMS, era algo que estaba en nuestro día a día, pero bueno, digamos que los profesionales la han utilizado. Uso, como no, en el cuidado, ¿no?, la telemedicina, lo que comentaba Noelia anteriormente, todas esas soluciones que están desarrollando en Ribera Salud, pero insisto, no todas provocan transformación digital. Lo que sí que me gustaría resaltar es que lo verdaderamente relevante desde mi punto de vista es que estamos en un contexto post-pandemia o pandemia
con fondos, con una predisposición política, ¿no? Hay factores políticos, económicos, sanitarios, etcétera, etcétera, que son los verdaderos factores que van a acelerar esta digitalización y transformación digital. Y como factor relevante sí que me gustaría destacar aquellas tecnologías que transforman digitalmente. ¿Cómo vamos a hacer que las experiencias de los distintos actores cambien, que los procesos se mejoren o se redefinan y que aportemos valor en clínico, operacional y financiero? Y como, digamos, por poner un ejemplo, en el ámbito del diagnóstico de la imagen y la terapia, pues es muy relevante la incorporación de plataformas tecnológicas que permiten, enfocadas, como decía antes, en el dato y en el cómo se hacen las cosas, que permiten el diagnóstico de determinadas patologías, como el COVID, enfisema, ictus, etcétera, etcétera, sin la intervención humana y de forma absolutamente transparente. Como consecuencia de esto, se aporta valor clínico, se aporta valor financiero, se aporta valor operacional, se cambian los procesos y sí que hay una nueva forma de hacer las cosas que vayan asociado al vocablo transformación digital. Entonces, en definitiva, resaltar que las tecnologías se han adoptado de forma masiva, eso está claro, que los factores han sido fundamentalmente sanitario, pandémico, pero que a partir de ahora tenemos una oportunidad grandísima con los fondos, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y que yo creo que lo relevante es hacer un análisis de aquellas tecnologías que hayan aportado valor desde el punto de vista de la transformación digital y que trasciendan más allá de lo que sean pues, comunicación con el usuario, con el paciente, etcétera, ¿no? Ese sería un poco el enfoque. Gracias, Rafael. Bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Una cantidad ingente de tecnología, ¿vale? Está todo hiperconectado, es más tecnología que va a seguir surgiendo, emergente, de forma rápida. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos un diagnóstico ahí un poco como médicos, y yo creo que eso lo debería hacer Manuel, ¿no? Es cómo estamos a nivel de seguridad, qué estamos haciendo para garantizarla. Un poco ya, cuando se ha presentado, ha dicho que él iba a ser un poco el punto de inflexión en este tema. Bueno, muchas gracias. De hecho, cada vez que me invitan a mesa redonda, a congreso y tal, siempre soy como el malo o como el antitecnología, y tengo que decir que de hecho no lo soy. O sea, viendo todo lo que estamos hablando, sí que obviamente hay un cambio de cara a la eficiencia, de cara a facilitar las cosas, del cual soy muy partidario. Como ejemplo me quedo con Lola, lo que ha contado Tania antes, porque como anécdota, antes de comenzar con el riesgo, nosotros en casa teníamos a mi abuela, que tenía una especie de asistente antiguo, y este asistente era una persona, y al final pues se lo tuvimos que quitar porque nos llamaba la empresa para decirnos que mi abuela no paraba de llamarlo para hablarle de los nietos, de la copla, de tal, etcétera. Con lo cual, al final, la tecnología es un avance y yo soy muy partidario de ella. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Realmente nosotros, interesándonos por el sector sanitario en general, vemos que hay una inversión muy amplia en estos últimos años, se ha acelerado muchísimo. De hecho, se ha hablado de 8.000 millones el último año aproximadamente, pero seguimos viendo que, sobre todo a nivel autonómico, el grado de madurez digital en el sector sanitario es aún del 31%. Es decir, nosotros somos muy partidarios de la tecnología, pero sí que es verdad que muchas veces se nos ha empujado a este avance, como estamos aquí hablando, de forma un poco urgente. Las decisiones urgentes a la hora de cuando vemos incidentes o estamos dentro de incidentes de ciberseguridad, al final nos llevan a errores garrafales que acaban por suponer impactos económicos muy grandes dentro de las organizaciones. Os pongo un ejemplo, y perdón de nuevo por mencionar el COVID, pero al final un ataque cibernético, si vemos los bichos cada vez que son mejores a nivel, son prácticamente autómatas, ya saben lo que tienen que hacer cuando entran en un sistema, me recuerda mucho al COVID por el hecho de que van tocando y van infectando. Una de las decisiones urgentes que siempre vemos cuando alguien entra a pilotar un poco el incidente es que al final lo que dice es, bueno, metemos copias, realmente estamos sacando a los infectados y sin limpiar estamos metiendo de nuevo. Entonces, automáticamente nuestra caballería de ayuda, las copias también han sido infectadas, con lo cual, con perdón por la expresión, ya la hemos liado, que es lo que siempre decimos al final. Por favor, las decisiones urgentes y tal siempre se tiene que intentar aprender de ellas. Una cosa que quería traer hoy, que es una pregunta que siempre nos hacen mucho, es ¿por qué es tan importante la ciberseguridad? Aquí en el sector sanitario, en principio, con este avance hay dos patas principales. La primera de ellas es que estamos girando cada vez más en torno a un corazón que es digital,
A partir de ahora los procedimientos y tal cada vez van a ser más digitales, con lo cual se crea una dependencia muy fuerte de la tecnología y además están los datos. A nivel de datos, la pregunta típica de por qué los datos son tan valiosos o por qué un hacker entra a buscar datos, siempre de los datos, pero ¿por qué los datos? Al fin y al cabo, los datos, a diferencia de cuando tú robas dinero, el dinero lo gastas y se ha gastado, el dato no. Es decir, el dato, si yo te robo información, yo te puedo pedir dinero por esa información, pero dentro de un año yo sigo sabiendo esa información y te vuelvo a poder pedir dinero. Entonces, lo que estamos viendo ahora con los ataques, que está acentuando mucho más la gravedad a nivel de ciberseguridad, es que no solo están entrando estos bichos que se presentan y dicen, oiga, me tienes que mandar 1 millón de euros en bitcoins, sino que aparte hay una doble extorsión dentro de un año. Vuelven a aparecer el mismo atacante, el mismo cracker y te dice, oye, por cierto, sigo aquí, sigo sabiendo esta información, me vuelves a pagar. ¿Qué es lo que está acentuando aún más este tema? Que cuando ya se estaba hablando de doble extorsión, estamos entrando en triple. Es decir, no solo están yendo a extorsionar a la propia entidad atacada, sino que están yendo a por sus clientes, en este caso pacientes. Es decir, yo te extorsiono a ti, te vuelvo a extorsionar después, e incluso si no hay un acuerdo entre tú y yo, voy a ir a tus pacientes a decirles que sea un dato porque te lo he robado a ti y que me tenéis que pagar tú y él para que no salga a la luz. Es decir, estamos entrando en un escenario muy complicado y lo que siempre estamos diciéndole a nuestros clientes en el sector es básicamente que la ciberseguridad está creciendo a un ritmo del 10%, mientras los ataques están a un 100%. Es decir, la solución o el ladrón está creciendo un 100% mientras la policía crece a un 10% y esto es un problema. Es decir, tenemos que pararnos y ver que si de verdad esto es tan importante, hay que securitizarlo y lo siento por ser la mano mala de la mesa, pero estamos ante el primer delincuente que al final es un ladrón de guante blanco. Ya no estamos con pasamontañas, con butrones, con amigos en un coche esperando fuera, sino que es un hombre de su casa altamente brillante y nosotros tenemos su oro y el oro no lo podemos guardar en cajas de papel como muchas veces ocurre. Al final hay un deber de ciberseguridad no solo para nosotros, para nuestra disponibilidad, sino también como responsabilidad para nuestros pacientes y sí que vemos que hay un avance importante y que muchas entidades están poniéndose al día, que se están tomando muy en serio este tema, pero todavía vemos esa asignatura pendiente en algunas otras. Gracias, Manuel. Yo creo que vamos bien de tiempo. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia que me queráis pasar. Si no, me gustaría lanzar una a los contertulios, un poco para cerrar la mesa. Jorge, yo creo que no te vamos a dejar intervenir mucho porque es que no se corta mucho y no te escuchamos bien. Disculpa, ¿vale? La pregunta sería un poco, lo cogéis quien queráis o cada uno decís cómo lo veis y sería qué retos futuros más próximos veis para conseguir esta transformación digital. Algunas pinceladas ya las ha dado Rafael, pero por concretar un poco cada uno desde vuestro punto de vista. Si queréis, empiezo yo. Yo diría que hay muchos retos, pero dado que tenemos un tiempo limitado, voy a centrarme en 3 concretamente y también ligándolo justamente a lo que estaba comentando ahora Manuel. Creo que uno de los retos es el tema de la regulación y la seguridad. Al final, pues parece que siempre va por detrás, ¿no? Primero empezamos a hacer cosas y luego viene la regulación y el, uy, esto hay que securizarlo. Yo creo que bueno, pues todos tenemos la obligación de, cuando empezamos un proyecto o una iniciativa, tener en cuenta estos factores desde el inicio y así no nos llevamos sustos después. Luego, el tema de la escasez de profesionales. Yo creo que este es un tema que afecta a todo el sector y creo que es algo prácticamente internacional, ¿no? No solamente profesionales sanitarios, sino también profesionales de otros ámbitos que complementan esta transformación digital, como puede ser desarrolladores, ingenieros biomédicos, matemáticos, data scientists. Al final se trata de que podamos crear un equipo multidisciplinar con diferentes perfiles para poder hacer cosas que realmente aporten valor a la sociedad y a los pacientes. Y aquí muchas veces tenemos ese problema, ¿no?, como sector de atracción de talento y de retención y de que no se nos vayan a otros países y que podamos retenerlos aquí. Y luego, en tercer lugar,
un tema muy interesante y que se ha comentado en las mesas anteriores, la medición de resultados en salud y la medición de este concepto de eficiencia y optimización de recursos, ¿no? Cómo todo esto nos está realmente ayudando a transformar pues la asistencia, la sanidad y a mejorar de verdad los resultados en salud de los pacientes, la calidad de vida y la, bueno, pues la eficiencia en los procesos y dentro de lo que son los hospitales en nuestro caso. Rafael, el que quiera. Bueno, yo me había notado... Repito, digamos que me voy a centrar en las de recursos humanos y en las de brecha digital. Y básicamente lo que quería decir es que no veo a mi madre utilizando determinadas tecnologías, ¿no? Y por lo tanto hay una brecha digital para según qué segmento de población que, si miramos el país desde el punto de vista demográfico, pues somos un país muy envejecido, ¿no? Entonces, ese foco yo creo que es relevante, es decir, desarrollar competencias digitales, desde, bueno, los propios profesionales, también los pacientes, en definitiva todos los actores, pasar al uso de esa tecnología y luego lo que comentaba antes de que esa tecnología empiece a transformar digitalmente, ¿no? Ese sería, yo creo que algo relevante, ¿no? Y luego, quizás como reto, que no es menor, es que lo comentaba Javier en la mesa anterior, es que ahora el plan de recuperación y resiliencia, transformación y resiliencia, va a haber una cantidad ingente de fondos y yo creo que es un reto súper tangible saber utilizarlos y utilizarlos bien, ¿no? Por destacar algunos, ¿no? Y bueno, tú has mencionado antes los de seguridad, legales, privacidad, etcétera, ¿no? Pero yo me centraría en el factor humano, cómo vamos a ser capaces nosotros mismos de utilizar de tener esas competencias digitales, usarlas y verdaderamente ayudar también a que esa transformación se ocurra, ¿no? Manuel, ¿quieres añadir algo? Bueno, por mi parte también me vuelvo a referir a la ponencia anterior, hablando de que al final las máquinas aprenden solas, pero tampoco sabemos muy bien cómo lo están haciendo, es decir, tampoco indagamos mucho más en saberlo porque es bastante complicado. Con la digitalización pasa un poco lo mismo. Quien lleva un poco la batuta de la digitalización lo deja en manos de los que saben y al final, pues bueno, se va derivando y realmente, si estamos girando todo en torno a esta digitalización, como antes decía, creo que todo pasa y el futuro, uno de los retos es realmente entender un poco más acerca de ello. Sabemos que a veces da un poco más de pereza, bueno, sabemos que está ahí, con lo cual pues lo hace solo, no sé cómo lo hace, pero sí que es verdad que debemos sentarnos y sobre todo lo que siempre decimos es se debe planificar muy bien diversos escenarios que pueden ocurrir cuando está esa tecnología, cuando no está o si puede fallar en cualquier momento. Con lo cual, como al final estamos hablando de salud, en este sentido mi reto o el reto que siempre decimos a los pacientes es hay que sentarse a entenderlo, intentar al menos involucrarse un poco con la gente que lo está llevando y a partir de ahí pues intentar planificar diferentes escenarios para protegerlo. Yo creo que estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Allí. Hola, buenos días. Soy María Ángeles Medina, soy médico de familia. Trabajo en un centro de salud. Tengo la suerte de trabajar en un centro de salud que dispone de un portal para pacientes y he vivido en primera persona lo que esto ha supuesto, para bien y para mal, durante la pandemia. Desde antes, de mucho antes, trabajaba también con esta plataforma de comunicación con los pacientes en el día a día, pero es una pregunta, reflexión y reto, poneros en contexto de lo que puede suponer sobre una estructura obsoleta, colapsada, como es la atención primaria en España, Comunidad Valenciana y entorno nacional,
Pues herramientas de este tipo de comunicación con los pacientes y en unas agendas ya muy saturadas, además recibir pues 50 mensajes de pacientes. La reflexión es que es como darle un Ferrari a una persona que no tiene el carnet de conducir. Jorge hablaba de formar a los profesionales y está muy bien, y también a los pacientes, porque también esto nos puede hacer colapsar. Estamos viendo que estamos asistiendo a la banalización de la telemedicina en cuanto al tipo de consulta que nos pueden hacer por ahí. Los pacientes buscan las rendijas del sistema y cómo contactar con nosotros, porque somos muy inaccesibles. Y también plataformas de telemedicina que ofrecen por 10 euros al mes a las personas que tienen un médico 24/7, 365. Entonces, es un motivo de reflexión la posible banalización de la telemedicina si no se explica, no se usa adecuadamente y no se dimensiona como trabajo. La telemedicina para los profesionales es trabajo, forma parte del trabajo y hay que dimensionarlo así también. En cuanto a la parte legal, nos hemos encontrado todo tipo de cosas. Hablar con pacientes que no era el paciente, escribirme un paciente que no era el paciente y todo tipo de cosas. Desde la parte legal también nos han pasado ya las cosas y la legal va detrás. Entonces, bueno, pues gracias por escucharme y si queréis decir algo sobre esta preocupación que tengo de la palabra banalización y seguridad. Gracias. Puedo comentar. Muchísimas gracias por la pregunta y por la reflexión. Y voy a dar un dato. CapSalud hizo una encuesta asociada a la telemedicina, al uso de la telemedicina, y curiosamente los pacientes había un cierto grado por eso lo que tú comentabas de medir, cierto grado de satisfacción, ¿no? Es decir, estaban satisfechos. En cambio, los profesionales ya la idea les gustaba menos. Y aquí es donde entro, no quiero ser polémico, en lo que es digitalización y transformación digital. A ti no te ha mejorado, por lo que dices, tu experiencia profesional. Es decir, te ha generado más estrés. Por lo tanto, se ha digitalizado, pero no se ha transformado digitalmente. Y eso es un factor a tener en cuenta. No solo la adopción de la tecnología aporta valor. Lo que tiene que aportar valor es la palabra transformación. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es decir, hay que ver, hay que analizar el valor aportado a los distintos actores y que sea lo más transparente posible. Para mí, la telemedicina, y aquí voy a ser quizás controvertido, no deja de pasar de una visita presencial, estoy simplificando mucho, a una televisita. Y en muchos casos, como tú estás manifestando, lo que te está haciendo es multiplicándote el trabajo, ¿no? Puede mejorar la experiencia del paciente o no, porque el paciente, como decía Jorge, lo que quiere es el trato humano, el contacto, etcétera, ¿no? Entonces, tu reflexión es pertinente, muy adecuada y además remarcar que ha habido una encuesta del CapSalud en el que ha analizado, ha intentado medir cómo de buena ha sido la telemedicina y hay un resultado dispar entre el usuario y el profesional que da esa provisión de servicios. Entonces, hay que ser muy cautelosos con los factores que provocan la digitalización y esa transformación digital, porque no necesariamente es bueno. El factor que ha movido o que ha acelerado esta digitalización, en este caso ha sido la pandemia, para resolver un problema muy drástico, muy importante, pero eso no quiere decir que os venga a aportar, a aportar valor, en definitiva, a todos los actores, ¿no? Y eso quizás yo creo que era lo que quería comentar antes, ¿no? Que cuidado con las tecnologías porque el centro son los recursos humanos y los pacientes, etcétera. Entonces, muy pertinente y lo que acabas de... y estoy totalmente de acuerdo. Y nada, por comentar muy brevemente porque se nos va el tiempo, pero estoy totalmente también de acuerdo con lo que estamos comentando aquí. Parece que durante el momento COVID telemedicina era llamar por teléfono al paciente. Y yo creo que al final esto no es así, es decir, no es llamar por el teléfono al paciente y ya está, consulta resuelta.
posiblemente para muchas cosas valga, pero de lo que estamos hablando es que esto implica un cambio en el modelo asistencial y implica un cambio en la forma de trabajar. Y posiblemente tengamos que cambiar esa forma de trabajar, no tengamos que centrarnos en hacer las mismas consultas que teníamos antes, más además añadir todo el tema de llamadas, responder a mensajes por el portal. Estamos en un proceso de cambio. Yo creo que ahora mismo pues, estamos haciendo muchas cosas a la vez como sector porque la pandemia nos ha forzado a ello, pero tendremos que ir evolucionando a cambiar en la forma de trabajar, cambiar posiblemente la planificación de los tiempos, en el incluso modelo económico de muchas cosas, ¿no? Cómo nos relacionamos con las aseguradoras, si por tener consulta presencial o hay otras cosas que se van a tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todavía estamos en un proceso, pero efectivamente no caigamos en riesgo de banalizar el concepto porque al final no estamos hablando de hacer una llamada por teléfono, estamos hablando de generar un proceso de cambio en el modelo asistencial, que esto es algo a medio plazo. Creo que estamos fuera de plazo, ¿no, Antonio? Pues nada, agradecer a todos la asistencia, a mis compañeros se lo han hecho excepcional y un poco la conclusión, yo creo que también se ha visto esta mañana, es, bueno, la tecnología es una herramienta, tenemos que aprovecharla, tenemos muchas, pero eso significa que también la tenemos que dotar y acompañar de otras cosas, medios humanos, seguridad, temas legales, temas económicos, o sea que tenemos un hándicap por delante importante para nosotros y para las generaciones futuras. Gracias. Gracias.